Se amplía la brecha entre Estados Unidos e Israel. En entrevista con la cadena Univisión, el presidente Joe Biden dijo que no está de acuerdo con el enfoque de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza y calificó su accionar como un error. Duro golpe para el oficialismo en Corea del Sur en las elecciones parlamentarias. Según encuestas a boca de urna, la coalición opositora habría ganado entre 184 y 197 escaños de los 300 con los que cuenta la Asamblea Nacional. El Parlamento Europeo podría ratificar hoy el Pacto Migratorio y de Asilo para dar respuesta a la masiva llegada de migrantes a las fronteras de Europa. Según la comisaria europea del Interior, la normativa no eliminará los flujos, pero resolverá problemas al respecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando sobre la guerra en Gaza ante los recientes ataques aéreos de Israel contra vehículos de ayuda humanitaria y su prevista ofensiva terrestre en el área de Rafah, en el sur del enclave. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó el martes una valoración inusualmente crítica de las acciones de Israel en el enclave palestino, las que calificó como un error. El mandatario pidió nuevamente por un alto el fuego durante 6 u 8 semanas para garantizar el ingreso de asistencia humanitaria. En sus palabras más tajantes hasta la fecha, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró a Univisión que no está satisfecho con la gestión de la guerra en Gaza por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ni con la restricción de la ayuda humanitaria por parte de Israel. Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. Creo que es indignante que esos 4 o 3 vehículos fueran alcanzados por drones y eliminados. Así que lo que pido es que los israelíes declaren un alto el fuego y permitan, durante las próximas 6 u 8 semanas, un acceso total a todos los alimentos y medicinas que entren en el país. La semana pasada, Biden dijo a Netanyahu que podría condicionar su apoyo a la ofensiva israelí en Gaza a menos que Israel tome medidas concretas para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles. Israel recibió $3.800 millones en ayuda militar estadounidense en 2023 y Estados Unidos ha aprobado más de 100 ventas de armas a Israel desde que comenzó la guerra con Hamas en octubre. Familiares de los rehenes israelíes retenidos por Hamas viajaron el martes a Washington para reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. Pueden creer, como nosotros, que es horrible que civiles inocentes de Gaza estén sufriendo y al mismo tiempo pueden saber también que es horrible y contrario al derecho internacional que se retenga a rehenes contra su voluntad. Representantes de Hamas e Israel se encuentran actualmente en el Cairo para mantener conversaciones sobre un eventual alto el fuego. Los diálogos se han centrado en el intercambio de rehenes y prisioneros y en la ayuda humanitaria. No obstante, cualquier acuerdo solo evitaría una invasión terrestre israelí de Rafah, un operativo que, según Netanyahu, ninguna fuerza en el mundo puede impedir que se lleve a cabo. En otras noticias de la región, Irán reiteró sus amenazas por el ataque atribuido a Israel en Siria, en el que murieron 7 integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní. El líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, prometió represalias. Sus declaraciones se dieron durante las oraciones del fin del mes sagrado del Ramadán. Los detalles desde Teherán con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Es una tradición en Irán que el Eid el-Fitr, la oración de esta festividad que marca la finalidad de ese mes sagrado del Ramadán, es liderada por el ayatolá Ali Jamenei. Esta mañana se hizo una oración donde concurrieron miles y miles de personas en el Gran Musalá de Teherán y primero obviamente oró junto a toda la cúpula de la República Islámica y miles de personas, como decía, que asistieron a rezar con ellos y más adelante subió al púlpito a dar ese discurso, el único que hace anualmente ante la población de Teherán. El otro es cuando comienza el Año Nuevo Persa, el 21 de marzo, que esto lo hace en la segunda ciudad del país, en Mashhad, en el gran mausoleo del Imam Reza. Y en esta mañana el líder supremo no dejó de mencionar ese ataque israelí el pasado 1 de abril al consulado iraní en la capital siria, en Damasco, en la que murieron 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria, en especial 2 grandes generales, de los cuales él recordó hoy, el general Zahidi y el general Rahimi, y dijo que el régimen sionista, como él se refiere a Israel,
había cometido un gran error que debía ser castigado e iba a ser castigado. Y estas palabras del líder venían a reforzar dudas que habían surgido en los últimos días. Si bien Irán desde el comienzo ha hablado de revancha, el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Abdollahian, había hecho una gira en la región que lo llevó a Omán, a Siria, a Líbano, y se decía que tal vez Irán estaba dispuesto a no responder contra el territorio israelí si los norteamericanos lograban llegar a un acuerdo para el cese al fuego en Gaza que fuera duradero. Sin embargo, las palabras del líder vuelven a reforzar hoy que Irán sí atacará. Fue anecdótico, pero en el momento que dice estas palabras, las cámaras de la televisión iraní van al comandante de las fuerzas aeroespaciales que tiene a cargo el programa de misiles, quien sonríe en ese momento. Y la gran pregunta es si lo hará desde Irán, aunque el ministro de Exteriores israelí dijo hoy que si Irán atacaba a territorio israelí, ellos atacarían de vuelta. A continuación hacemos un repaso por algunos de los países y territorios donde se celebró el Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. En Jerusalén, miles de personas acudieron a la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados del Islam, para realizar sus oraciones. Lejos del ambiente festivo, la fecha estuvo opacada por la guerra de Israel en Gaza. En la Meca, Arabia Saudita, los fieles musulmanes realizaron sus oraciones alrededor de la Kaaba, el lugar sagrado y de peregrinación más importante del Islam, y al que acuden alrededor de 2 millones de personas al año para realizar sus rituales. En Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo, miles de personas se reunieron en la ultraconservadora provincia de Aceh y también en las calles de la capital Yakarta. Los asistentes ofrecieron sus oraciones por problemas que afectan a la región, como la crisis de refugiados de la minoría rohingya. En Corea del Sur, la oposición se alzó con la victoria en las elecciones legislativas y aumentó su mayoría en la asamblea, según encuestas a boca de urna. De acuerdo con las previsiones, el Partido Democrático y sus aliados habrían conseguido entre 184 y 197 escaños de los 300 que conforman la Asamblea Nacional. Un duro golpe para el presidente Jung Suk, que verá truncada su agenda de gobierno en los 2 años de gobierno que le quedan. Hicimos todo lo posible para hacer una política que defendiera la voluntad del pueblo, pero los resultados de las encuestas a boca de urna son decepcionantes. Sin embargo, esperamos hasta el final para conocer los resultados finales del recuento de votos mientras observamos la elección del pueblo. Cambiamos de tema. Se espera que hoy el Parlamento Europeo ratifique el pacto migratorio y de asilo, que ha recibido críticas de gobiernos de derecha y también de organizaciones de derechos humanos. La normativa busca endurecer las condiciones de llegada de los migrantes, pero también ordena la repartición de refugiados entre los países del bloque, que de negarse a hacerlo podrían enfrentar multas. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera con los detalles. El Parlamento Europeo tiene previsto hoy votar el Pacto de Migración y Asilo, uno de los grandes paquetes legislativos de los últimos años y conformado por 9 grandes leyes, todas muy importantes, pero si una hoy no se aprueba en el Parlamento Europeo, hay un peligro real de que todo el Pacto de Migración descarrile. Las 3 instituciones europeas llegaron a un principio de acuerdo a finales del año pasado en que daban su luz verde a este pacto, y lo que hoy ocurre en el Parlamento Europeo, la votación de hoy, técnicamente es un mero trámite, pero lo cierto es que la complejidad de todo el pacto y el hecho de que varios eurodiputados no se sientan cómodos con lo pactado hace que muchos países y los grandes partidos políticos de la Eurocámara estén muy pendientes, porque lo cierto es que se calcula que el voto va a ser muy ajustado. Con este nuevo pacto se prevén endurecer las condiciones de llegada de los migrantes, en que lo primero que se les hará es que cuando lleguen a territorio comunitario se les va a registrar y mientras se tramita su petición de asilo se les llevará a centros cerrados. En caso de que esta petición se les deniegue, su repatriación a sus países de origen será muchísimo más rápida. También se prevé una cuestión que se llama solidaridad obligatoria, y es que en caso de una gran llegada de migrantes a un país en concreto se van a repartir todos los refugiados por los países de la Unión Europea, pero si uno de los países se niega, tendrá que pagar 20.000 euros por persona que no acoja para que vaya a otro país europeo. Un mecanismo que ha sido muy criticado por las organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Oxfam. Muchos legisladores a los que hemos preguntado en France 24
asumen que no se trata de un acuerdo perfecto, pero que saben que ahora mismo el status quo no es algo que sea una opción y que por ello hay que aprobarlo. Otras medidas en materia migratoria también se tomaron en Guatemala, que ha cobrado protagonismo como un socio regional de Estados Unidos en esta cuestión. Recientemente, el presidente Bernardo Arévalo se comprometió en Washington a mitigar la desbordada migración que atraviesa Centroamérica. Uno de los métodos consiste en capacitar a los agricultores locales para que saquen provecho de sus tierras y no quieran abandonar sus cultivos ni su país. La historia la tiene nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. La agricultura tradicional de los indígenas de Guatemala dejó de ser atractiva para los jóvenes actuales que quieren migrar a Estados Unidos. Una agricultura de sembrar maíz y frijol donde hay mucho desgaste, mucha mano de obra y la rentabilidad del cultivo es muy bajo. Para disuadir que no abandonen el país, la FAO, con fondos del gobierno de Suecia, ha implementado programas de agricultura moderna para que aprendan a hacer productivas las tierras que heredaron de sus padres. Rebeca forma parte de este proyecto. Me he dado cuenta de que las gallinas ponedoras son mucho más productivas en cuestión de que ponen huevos diarios y son ingresos también diarios. Los tomates son de los cultivos más propensos a enfermedades, pero se pueden controlar con técnicas que aprendió Filomeno en su pequeño invernadero. Sí, normalmente es controlar la mosca blanca y otras enfermedades que están afectando el tomate, así como estas. Primero hay que podarlo, después hacerles aplicaciones de insecticidas y fungicidas, digamos. También se enseña a elaborar un tipo de fertilizante orgánico de microorganismo sólido, melaza y ceniza para que los agricultores no padezcan por los altos costos de los agroquímicos. Es bueno porque nos beneficia, porque ya en esto estamos ya manejando un producto orgánico. Con este proyecto de desarrollo rural sostenible se han beneficiado más de 1.500 jóvenes en Guatemala. Ir en Estados Unidos es muy riesgoso, cuesta el camino, entonces es más bonito estar aquí en el campo, cosechar nuestro propio producto. Pero como Juan son pocos. La gran mayoría de los jóvenes guatemaltecos aún prefieren migrar. Solo en 2023 ocuparon el tercer lugar en detenciones en Estados Unidos, superados por los mexicanos y venezolanos. Cerramos en Estados Unidos. El máximo tribunal de Arizona dictó una prohibición casi total del derecho al aborto. El Tribunal Supremo de este estado invocó una ley de 1864 que solo permite el procedimiento para salvar la vida de la madre en virtud de la prohibición. Quienes ejecuten los procedimientos pueden ser castigados con penas de cárcel. Casi la mitad de los estados han promulgado restricciones o prohibiciones desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto en 2022. En el periodo previo a las elecciones de noviembre de los Estados Unidos, el derecho al aborto está tomando el centro del escenario. El último escándalo para los partidarios de la libertad, el Tribunal Supremo Conservador de Arizona revive una ley de la época de la Guerra Civil de 1864, prohibiendo el procedimiento en casi todos los casos, incluyendo violación e incesto, haciendo una excepción solo cuando la vida de la madre está en peligro. La ley también impone penas de prisión de 2 a 5 años para proveedores del procedimiento. La gobernadora demócrata de Arizona calificó el fallo del tribunal en términos muy duros. Es un día oscuro en Arizona. La prohibición casi total de la época de la guerra civil, que sigue merodeando sobre nuestras cabezas, solo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos de nuestro estado. La decisión del tribunal, de 4-2, anula la ley anterior del estado, que permitía abortar hasta las 15 semanas de embarazo. Arizona se une ahora a la lista con otros 16 estados donde el aborto está efectivamente prohibido. Otros estados han impuesto restricciones desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto en 2022. La Casa Blanca, que ha tratado de impulsar a los votantes demócratas a las urnas sobre la base de este tema, arremetió contra el máximo tribunal del estado.
Esta ley de Arizona, que se promulgó inicialmente en 1864, hace más de 150 años, no protege a las mujeres, ni siquiera cuando su salud está en peligro. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la prohibición del aborto y los republicanos han sentido las consecuencias cuando los votantes han acudido a las urnas para decidir sobre referendos abortistas en 5 estados. Los demócratas de Arizona están presionados para que se apruebe en noviembre una ley que legalice el aborto en todo el estado. Mientras tanto, la prohibición casi total entrará en vigor dentro de 14 días. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.